Vamos a empezar entonces a hablar un poco de este virus. La ventaja de herpes es que es un virus que, que pues es relativamente sencillo. Sencillo en el sentido que como no te causa una enfermedad grave, solamente te causa fuegos labiales o en el caso de estar localizado en el área genital, lesiones genitales, pues no es un virus que te ponga en gravedad, entonces es relativamente fácil de usarlo en el laboratorio. Otra cosa que le da facilidad a este laboratorio, a este virus para ser bastante usado, es que es un virus bastante, ¿cómo decir? Promiscuo, para que se entienda. Se replica en muchas células. Lo pueden replicar en células Vero, en células epiteliales, en células neuronales, en algunas células que aparentemente no tienen como ¿cómo decir? Ninguna relación con las células que infectan naturalmente en el cuerpo. En el cuerpo ya les dije, les causa los fuegos labiales. Entonces, ¿cuáles serían las células que ustedes creen que puede infectar este virus? ¿Células epiteliales? Células epiteliales, exactamente, o sea, la piel. Este virus es muy sencillito, infecta la piel. Entonces, si ustedes, supongo que en el laboratorio ya vieron, ¿cuál es el origen de las células Vero? ¿Son células de riñón? Son De células de riñón, pero además de riñón de mono. Si bien el Ajá, mono es parecido a los humanos, pero pues no son humanos, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que sí, efectivamente, ¿no? Este, este virus, pues es capaz de crecer en células aparentemente muy diversas. Es capaz de crecer en embrión de pollo, que seguramente ese modelo también ya lo vieron, o bueno, ya lo revisaron en el laboratorio, en la membrana coriolantoidea. Entonces, pues la membrana coriolantoidea les aseguro que no tiene nada, ¿no?, que ver con los humanos, pero ha sido un buen modelo. Entonces, pues vean además qué interesante este virus, ¿no? Que naturalmente, además naturalmente, los virus herpes son huésped específico, o sea, no es que ande saltando del mono al pollo y luego al humano y así, ¿no? Como otros virus sí lo hacen. Entonces, pues en ese sentido, pues a mí se me hace muy interesante, ¿no? Cómo este virus es capaz de adaptarse in vitro o en otras condiciones. También, por ejemplo, en ratones, lo pueden ustedes propagar en ratones. De hecho, en el laboratorio se hacía esta práctica de inoculación de un cerebro de ratón, obviamente dentro del ratón y vivo, ¿verdad? Se hacía. Esto es algo que no solo por la pandemia pues está dejando de hacer, esto es algo que ya por cuestiones de bioética estamos tratando de cambiar, ¿no? O incluso a lo mejor de que sea un poquito más, pues incluso si quieren demostrativo, ¿no? Entonces, pues bueno, este virus es sumamente interesante. Vamos a ver que, que además, pues yo les decía, es sencillito de trabajar, pero no es sencillo en su estructura. Vean aquí una imagen de este virus. Vean que tiene aquí una membrana. En esta membrana tiene un montón de proteínas, pero incluso si ustedes se acuerdan, espero que todavía se acuerden, ¿no? A pesar de las vacaciones y de la salida al jardín y así, todavía se acuerden que, por ejemplo, aquí muchos otros virus que hemos revisado, pues de repente todas las proteínitas son iguales, ¿no? O parecidas. O a veces tienen solamente dos. Vean la variedad de dibujitos que tiene aquí. Y pues no es porque el dibujante se inspiró y sacó su lado artístico, sino porque realmente este virus tiene un montón de proteínas diferentes en la membrana. Y muchas de ellas participan en la entrada. Ahorita vamos a ver eso. Es muy interesante también la entrada del virus herpes a las células. Todas estas proteínas pues están embebidas en esta membrana, que ya decíamos es de la célula. Este es un esquema, pero acá arriba les estoy poniendo una foto. Voy a tratar de ponerles más fotos porque pues luego hay fotos de los virus que son bien bonitas. Esta es una foto al microscopio electrónico. Vean la membrana y vean aquí estas
como pelos, no son pelos, ¿no? Son los spike o son justo estas proteínas que de repente aquí están tan acumuladas que pues se ven esas como estructuras, ¿no? Vean además que su membrana pues es como mucho más como amiboide, ¿no? Para que ustedes lo relacionen. No tiene una estructura tan esférica y tan ajustada como a la cápside como otros, ¿no? Incluso no es como aquí se los pinta este esquema. Realmente aquí incluso tiene un espacio casi tan grande o más grande incluso que lo que sería la cápside. Todo este espacio se llama tegumento y aquí se los están esquematizando así como hasta como con colores y con un poquito con gradiente. También no es cuestión artística, no es para que la foto se vea más bonita. Incluso si ustedes ven aquí, como que esto no parece un espacio vacío, ¿no? Como que se ve ahí como un poco como granuloso. Pues esto se le llama tegumento. Dante Senpai, órale, ¿quién es Dante Senpai? ¿Teníamos un Dante? Bueno, entonces, este tegumento está lleno de proteínas, proteínas que además también van a jugar un papel importante en el ciclo de multiplicación viral. Y además proteínas muy diversas, ¿eh? Después ya viene la cápside. ¿De qué forma es la cápside? Icosaédrica. Icosaédrica. Exactamente, Ishel. Es icosaédrica. Entonces tenemos una cápside icosaédrica. La cápside icosaédrica pues está formada por varias proteínas. También aquí no, otra vez, no es casualidad que se las estén dibujando como con diferentes dibujitos, valga la redundancia, sino que realmente está formada de diferentes proteínas. Y adentro, y ahora sí, por fin, después de tanta explicación, dentro de la cápside tenemos aquí nuestro DNA de doble cadena, que si ustedes se fijan es lineal. Bueno, este DNA mide más o menos 150 kilobases. Entonces, pues es un virus relativamente grande comparado con otros virus. Y además, comparado también con otros virus, este codifica para unas 150, 180 proteínas. Imagínense la complejidad de este virus. Si lo comparamos, por ejemplo, contra polio, ¿se acuerdan cuántas proteínas, para cuántas proteínas codifica? Era una, ¿no? Una, exactamente, es incluso una proteína que después se corta proteolíticamente y ya forma diferentes proteínas, pero eran como 7 proteínas, ¿no? Si pensamos en rotavirus, ¿se acuerdan cuántas proteínas diferentes tenía rotavirus? Eran 11, si no me equivoco. Son 11 segmentos, pero eran 2 proteínas extra, ¿no? Entonces son 13 proteínas. Entonces este tiene más de 10 veces eso, ¿no? Entonces, pues son virus bastante complejos, los virus herpes. Ahora, aquí yo les estoy mostrando la estructura del virus herpes simplex tipo 1. Este virus, les decía, es el que causa los fuegos labiales. En el área genital tenemos al herpes simplex tipo 2, lo cual no quiere decir que no puedan intercambiar de posiciones geográficas, digamos. Puede ser que el tipo 1 lo encuentres en lesiones genitales, puede ser que el tipo 2 lo encuentres en los fuegos labiales, pero preferentemente, pues es así. Solamente es por cuestiones de transmisibilidad, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen un fuego labial y y llegan y besan a alguien, pues ahí lo van a transmitir. Y con esto de besar no me refiero a un beso así apasionado, de novios, ni mucho menos, ¿no? Puede ser, muchas veces este virus, herpes simplex tipo 1, lo adquirimos desde que somos bebecitos. Cuando llega la familia a conocernos y pues nos besuquea y todo, ahí nos están pasando el virus. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿en qué cabeza cabe que alguien que tiene un fuego labial pues ande besuqueando a un bebé? Pues resulta que este virus
muchas veces después de producir el fuego labial, se va a las neuronas sensoriales y ahí se queda en un estado que se llama de latencia. Lo vamos a ver más adelante en esta clase. En ese estado de latencia casi no se producen virus. Pero puede ser que el virus se reactive y se empiece a producir y que no necesariamente te cause un fuego labial, pero sí se está produciendo y sí se está excretando en la saliva. Entonces a veces pues tú aparentemente estás muy sano, sin ninguna lesión, pero sí estás transmitiendo el virus, ¿no? Y pues bueno, de repente luego sí pasa, ¿no? Que gente que tiene el fuego y de todos modos pues te anda besuqueando, pues pues bueno, pues con mayor razón ahí se va a transmitir el virus. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora. O de repente es mucha palabrería. No, está bien. Bueno, pues entonces, ya que vimos que este virus es muy complejo, es muy interesante, pues obviamente no tiene mucho sentido revisar el genoma y explicar cada una de esas proteínas, porque incluso hay proteínas que no se conoce cuál es su función. Hay unos genes incluso que se ha visto que pudieran codificar para proteínas, porque se ha visto que tienen su región promotora, que tienen su codón de inicio, que tienen su codón de terminación, pero no se ha encontrado de repente esa proteína realmente expresándose en las células, ¿no? No se sabe si a lo mejor esas proteínas no se expresan o solamente se expresan en momentos determinados o en muy pocas cantidades, entonces no tiene caso realmente analizarlo, ¿no? Lo que sí es importante y que creo que no puse, pero se los pongo acá, es que este genoma, como les decía, sí se alcanza a ver, ¿verdad? Es de doble cadena. Y lo importante es que aquí tiene unas regiones repetidas. En las orillas, creo que mi lámpara brilla justamente donde puse mi genoma. Lo voy a poner un poquito más abajo. Y siempre ando perdiendo el borrador. En el laboratorio tenía yo, no sé, 3, 4 borradores y nunca lo llevaba al salón o se me perdía o así, ¿no? Creo que brilla igual, pero bueno. Entonces aquí tiene una región repetida. Y aquí también tiene unas regiones repetidas. O sea, estas regiones repetidas son repetidas en los extremos. Y también tiene regiones repetidas en su interior. Que son estas verdecitas, que casi no se ven. Pero bueno. Entonces tiene regiones repetidas y regiones que no son repetidas. Y entonces aquí tenemos una región repetida terminal. Aquí tenemos repetidos internos. Y aquí otra región repetida terminal. Y estas regiones que no son repetidas se les llama única corta y única larga. Y esas regiones única corta y única larga son las que codifican para las proteínas. Y estas regiones repetidas más bien tienen un papel importante en la multiplicación viral. Eso es en realidad lo único importante que es necesario decir del genoma, ¿no? Y entonces vamos a empezar con el ciclo de multiplicación. Lo vamos a hacer aquí en el pizarroncito, espero que se vea. En el pizarroncito, y luego ya lo vemos en la imagen que traigo en las diapositivas, ya nada más como para hacer un resumen. Déjenme ver nada más. Sí.
Entonces, supongamos que aquí la región blanca es mi célula. Y aquí viene mi virus. Mi virus. Si se alcanza a ver, casi no se ve. Está como un poquito arriba, pero bueno, ahí está el virus. Y entonces decíamos que el virus tiene un montón de proteínas en su superficie. Entre esas proteínas tienen la GC. Generalmente cuando vemos G quiere decir glicoproteína, entonces esta es la glicoproteína C. La glicoproteína C lo que va a hacer es reconocer al receptor celular. O sea, esta es mi molécula de adhesión viral. Entonces, la glicoproteína C reconoce a moléculas de heparansulfato. ¿Qué es el heparansulfato? Me refiero si saben su naturaleza. ¿No era una proteína que estaba envuelta bueno, estaba en la matriz extracelular? Es un polisacárido, ¿no? Exactamente, más bien es un polisacárido. Este no es una proteína, es un polisacárido que más bien generalmente está asociado con las proteínas. Este polisacárido generalmente está en las glicoproteínas. Entonces realmente es una molécula muy extendida y entonces, mira, como que a lo mejor aquí ya vamos entendiendo por qué este virus es pues es capaz de infectar a diferentes células, ¿no? Pues y de entrada su proteína va a reconocer a esta molécula que está presente en muchas proteínas o en muchas células, pues eso es una explicación, ¿no? De por qué nos puede estar dando esta cuestión. Entonces, cuando reconoce esta glicoproteína C, aquí algunas proteínas que tienen heparansulfato, pues se queda ahí, ¿no? Pegado. Pero esto no es suficiente para que el virus entre. Todavía tiene que haber un segundo reconocimiento. Esta unión lo único que va a hacer es acercar al virus a la célula. Pero todavía tiene que participar otra proteína, que es GD o glicoproteína D. Esta glicoproteína D reconoce a algunas nectinas. ¿Sí se alcanza a ver todavía hasta abajo? Sí. Unas nectinas. Sí. También puede reconocer integrinas, también puede reconocer algunas, a una molécula que se le llamó mediador de la entrada de herpes o herpes virus entry mediator. HBEM. Igual, no porque su función sea solamente reconocer reconocer al virus herpes, sino que pues tiene otras funciones, pero esta fue la primera que se descubrió, ¿no? Entonces, esta glicoproteína D es capaz de unirse a estas proteínas y entonces ahora sí dar una adhesión más fuerte. Pero hasta aquí todavía no está pasando nada, ¿eh? Apenas el virus está adhiriendo. De hecho, se ha visto que muchas veces, si por alguna razón GC no reconoce al heparansulfato, GD solita puede interactuar con las nectinas. Pues entonces, de nuevo, esto también nos da una luz de por qué este virus pues, puede ser tan maleable, ¿no? ¿Cómo es que puede reconocer varias células? Pues sí, si no tiene esta, incluso todavía puede utilizar solamente esta y se sigue adhiriendo a la célula. Entonces, pues este virus es muy listillo, ¿no? Como todos los que hemos visto. Lo voy a poner un poco más arriba porque yo siempre me acabo el pizarrón y todavía me falta como
como varias cosas, ¿no? Porque entonces decíamos que GC se une al heparán sulfato. GD se une a nectinas. Pero hasta aquí el virus todavía no ha entrado. Hasta aquí el virus en realidad no ha hecho nada. Aquí sí viene lo interesante, porque una vez que GD reconoce a su receptor, GD cambia de conformación y GD activa a otra proteína viral, o mejor dicho, a un complejo de proteínas virales, que son GHGL. GHGL, hagan de cuenta que GH es como un bastoncito y GL está así como flotando. Cuando GD se activa, se considera que GL se va y entonces esa es la activación, o sea, el hecho de que esta se separe, eso activa a GH y GH activa a su vez, válgame, a otra glicoproteína del virus, GB. Y ahora sí, GB es la glicoproteína de fusión. Esta es por fin la que les digo que siempre están así como en tallito, el glóbulo, y que se abre cuando encuentra la membrana. Inserta los péptidos de fusión en la membrana y se vuelve a cerrar para juntar las membranas. Pero vean la cantidad de proteínas que están aquí participando. GC acerca al virus, GD reconoce a su receptor y activa a GHGL. Y GHGL activa a GB. Y entonces, pues podríamos decir, pues este virus sí que se complicó la existencia, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 glicoproteínas diferentes solamente para entrar, ¿no? De entrada, pues a mí sí se me antoja que puede ser un gasto energético muy fuerte, tener que sintetizar 5 glicoproteínas y que una tenga que activar a la otra y la otra a la otra. Imagínense que esta tiene una mutación y no se activa. No, pues ya de nada le sirvió todo este rollo al virus, ¿no? Entonces, pero bueno, al final yo creo que la evolución ha sido más sabia. Y pese a que esto se nos antoja bastante complicado, pues más bien le ha dado al virus la facilidad de repente poder interactuar con otras células, porque se ha visto que GH también es capaz de reconocer a receptores celulares. Entonces pudiera ser que bajo ciertas circunstancias o en ciertas células, a lo mejor si estas proteínas no están, todavía GH puede reconocer a un receptor. GB también puede reconocer algún receptor. Entonces también podría ser, esto todavía no se ha demostrado, ¿no? Porque pues además muchas veces in vitro se ha visto que esta y esta son indispensables, pero ya in vivo, a lo mejor en una cierta célula animal o en alguna cierta célula del organismo, sí puede ser, ¿no? Que a lo mejor de repente si no tengo esta, el virus puede usar otras proteínas para adaptarse y para entrar a la célula. La que sí obviamente no podemos eliminar es la glicoproteína de fusión, ¿no? Esa obviamente siempre tiene que estar funcionando y activa para que el virus pueda entrar a la célula. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este virusito? Este virusito que estaba aquí, desde la membrana, generalmente no entra por endocitosis. Desde la membrana lo que va a hacer es que va a fusionar su membrana viral con la membrana celular. Antes de que pasemos esa parte, ¿se entendió la entrada del virus a la célula? Sí, profesora. ¿Sí? Como para que tengan la idea, esto me recuerda un poquito como la cascada del complemento, ¿no? Como de que una proteína activaba a la otra y a la otra y a la otra y así sucesivamente. y pues ya se llevaba a cabo la función del complemento, ¿no? Aquí, bueno, no es complemento, aquí es la entrada del virus a la célula. Pero bueno, para que más o menos lo relacionen con algo que ustedes ya han estudiado.
Bueno, entonces decíamos que una vez que Gb se activa, pues simplemente se fusiona, ¿no? La membrana del virus con la membrana celular. Y entonces, ¿qué es lo que va a entrar a la célula? La cápside. La cápside, exactamente. Va a entrar la cápside, pero también van a entrar todas estas proteínas del tegumento. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Aquí sí vamos a dibujar un nucleosote grandote. Porque a diferencia de otros virus que nosotros hemos revisado de RNA, bueno, sí aclaré, ¿verdad? Que es de DNA de doble cadena. Sí. Ay, no estoy. Sí. No estoy todo. Bueno, entonces, pues nosotros tenemos, ¿no? Esta cápside tiene que llegar al núcleo. ¿Cómo creen que esta cápside va a llegar al núcleo? Bueno, aquí además, pues mi nucleosote y en mi pizarrón, pues tan pequeño, pues llega muy rápido, ¿no? Ya casi que está ahí. Pero en la célula, ¿cómo es que el virus llega? Llega al núcleo. Por medio de receptores, ¿será? Por medio de receptores. Ay, está muy chiquita aquí. ¿Cómo qué receptores? Hasta ahorita me estoy dando cuenta que estoy grabando con la de galería. No sé. No se me ocurre un. ¿No? ¿Sí se acuerdan? Sí, lo platicamos por ahí. A lo mejor se quedó como muy, como más como anécdota. Lisette, ¿no te acuerdas? No, profesora, no me acuerdo. Pedro, Paul, Maggie. Era un tipo de vacuolas, ¿no? Porque si no lo degradaban en el citoplasma algunas enzimas. No, puede ser que sí, esta ¿Podría ser macropinocitosis? macropinocitosis. Pero la macropinocitosis es más bien para afuera, para que la célula, parece que la célula está así y como que saca unos pseudópodos para meter cosas. Aquí en realidad ya está dentro de la membrana. Más bien lo único que tiene que llegar es al núcleo. ¿Qué cosas, a ver si con esto se acuerdan, qué cosas comunican al núcleo con la membrana, pero además, qué cosas están comunicando ahí a diferentes organelos? ¿Poros nucleares? Poros nucleares, pues los poros nucleares más bien nada más están aquí, porque acuérdense que además aquí, yo se los pinté aquí muy sencillito, ¿no? Pero en realidad el núcleo está así. ¿Se acuerdan? Doble membrana. Y sí, justamente acá están los poros. Por el citoesqueleto, ¿será? Por el citoesqueleto y shell, exactamente. Ajá. Esta cápside, estas proteínas de la cápside van a interactuar con el citoesqueleto, aquí, y el citoesqueleto es el que nos va a ayudar. Acuérdense que además el citoesqueleto está conectando en general a todos los organelos de la célula. Entonces sí, esta cápside va a interaccionar aquí con este citoesqueleto y va a venir aquí casi caminando, ¿no? Sobre el citoesqueleto. Y va a llegar aquí hasta el poro nuclear. ¿Y qué creen que pueda pasar ahí? ¿Solo entra el material genético o todo? Exactamente, aquí solamente va a entrar el material genético.
Entonces la cápside se queda afuera, como que se desestabiliza un poco, ahí sí puede ser que se degrade, y solamente va a entrar el material genético. Bueno, aquí vamos a hacer, digamos, una pausa. Una pausa ahorita con lo que va a pasar con el material genético. Acuérdense que aquí, además de la cápside, entró un montón de proteínas en el tegumento. Entonces, entre esas proteínas van dos proteínas súper importantes para el virus. Una proteína que, bueno, sí, en realidad son tres, perdón. VHS, BP16 e ICP0. Estas proteínas son del tegumento. VHS es el acrónimo de Viral Shoot-Off Host. ¿Eso les recuerda algo que ya vimos? ¿O a qué se refiere el shoot-off? ¿No los degraden? No. Pero además el material genético ya está aquí. Mientras que va aquí dentro de la cápside, el material genético va a estar protegido. No es que las proteínas de la cápside sean inmunes a las proteasas ni a la degradación, pero imagínense que esto es una estructura bastante bien, bueno, no se la imaginen. Déjenme les comparto la... Oh, ya me fui. ¿Dónde está? Son share screen. Aquí está, no se la tienen que imaginar. Vean esta estructura, cómo están ahí las proteínas tan pegadas, tan juntas una con la otra. O sea, definitivamente para que eso sea completamente degradado, pues no es tan sencillo. O sea, las proteasas sí puede ser que empiecen ahí a actuar entre eso, pero además esto pues todavía va aquí acoplado con varias proteínas del tegumento. Entonces realmente no es que esta proteína ayude a que no se degrade la cápside. Esta proteína VHS lo que hace es empezar a desestabilizar la interacción de los mensajeros celulares con los ribosomas, ¿se acuerdan? Que era algo que hacía también una proteína por ahí de polio, que también era el viral shoot-off. Entonces, esto va a empezar a desestabilizar la traducción de proteínas de la célula. Eso es importante para el virus, ¿o no? ¿Por qué será importante? ¿Qué ventaja le dará al virus? Que se haga lo que el virus quiera. Bueno, que se detenga la maquinaria de la célula. Pues acuérdense que no le conviene al virus que la maquinaria de la célula se detenga completamente, pero sí le conviene que los mensajeros celulares se dejen de producir por varias razones, ya decíamos, ¿no? Para que tampoco haya tantas moléculas aquí de MHC que me empiecen a gritar que esta célula está infectada. Le conviene para que además también sus mensajeros, una vez que salgan, pues no tengan tanta competencia. Entonces, pues sí, y obviamente el estar desensamblando aquí o dejando estos ribosomas libres, pues también va a hacer que una vez que éste empiece a sintetizar sus mensajeros, pues están más bien ya disponibles para él y no están ahí, pues todavía haciéndole proteínas a la célula, ¿no? Bueno, ese es VHS. Ese es un papel importante de esta proteína. Pero estas dos proteínas, BP16 e ICP0, son factores de transcripción.
¿Qué hacen los factores de transcripción? Los vamos a poner aquí con moraditos. Ya regresamos a clases, ya no estamos de vacaciones. Pues van a ser los que van a empezar como tal el proceso de transcripción. Sí. Estos, como son factores de transcripción, tienen algunas señales que les dicen, vete al núcleo, vete al núcleo. Acuérdense, ya dijimos que la forma en que las proteínas saben a dónde se tienen que ir es por motivos o por secuencias que tienen las proteínas que las van a, digamos, a jalar, ¿no? Al núcleo, al retículo endoplásmico, a donde sea que estas proteínas se necesiten ir. Estas, como son factores de transcripción, pues se van a venir al núcleo. Pero además son factores de transcripción virales. Y que son específicos. ¿Para qué serán específicos? ¿Para qué creen ustedes que sean específicos? Para las partículas de ese virus. Para el genoma del virus. Estos factores reconocen específicamente algunos genes que van aquí en este genoma. Aquí pues ya se acuerdan que había entrado. Entonces esto en realidad así, pues yo se los expliqué por separado, ¿no? Pero esto en realidad está ocurriendo de forma simultánea. Mientras que la cápside va avanzando a través de estos... ¿Citoesqueleto? Esqueleto, gracias. De estos microtúbulos del citoesqueleto, eso es lo que quería decir. Estas proteínas también van llegando al núcleo, les digo, o sea, aquí generalmente pues el tegumento va a ir va a ir asociado a esta cápside, ¿no? O sea, tampoco es que estas proteínas mágicamente lleguen al núcleo, o sea, definitivamente va como que todo un poco junto, ¿no? Entonces, estas proteínas que van aquí muy cerca de la cápside, entonces llegan también aquí al poro nuclear e ingresan. Este genoma, una vez que ingresó, no se queda de forma lineal. Este genoma se circulariza. Y entonces ya el genoma circularizado, entonces ahora sí vienen estos factores de transcripción. Dicen, mira, aquí está la secuencia que tengo que reconocer. Y entonces, ¿qué creen que suceda? Pues comienza la transcripción, ¿no? Exactamente. Se empiezan a sintetizar los mensajeros. Aquí se los estoy poniendo. Se cayó mi mensajero. Con verde, ¿no? Se empiezan a sintetizar los mensajeros correspondientes a estas proteínas que ya específicamente encendieron los mismos factores de transcripción del virus. Entonces ya vemos que pues tampoco es casual, no es que este tegumento nada más vaya porque sí. Este tegumento tiene funciones bastante importantes incluso para empezar a encender la síntesis de proteínas. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa? En la infección viral, entra, ¿no? Pero el primer evento biosintético, o sea, la primer síntesis de algo viral son estos mensajeros. Pero además, ¿ustedes creen que se enciendan todos los mensajeros del virus? No. No. No, ¿por qué no, Karen? Pues sería pérdida de energía para la célula, bueno, para el virus. O no sé.
Pues sí sería pérdida de energía, porque además imagínate, 150 proteínas, 200 proteínas del virus, estarlas sintetizando todas, híjole, pues sí está un poco complicado, ¿no? Pero además imagínense, seguramente la concentración de estas proteínas, por mucho que van muchas aquí en el tegumento, que van asociadas a la cápside y eso, pues seguramente la concentración de estas proteínas tampoco es tan elevada, ¿no? Como para que digas, ay, pues es capaz de encender a todos los genes, ¿no? Entonces, pues la estrategia en realidad que sigue este virus, pues es encender unos cuantos genes, que además se les conoce como genes alfa. O inmediatamente tempranos. Entonces, lo primero que va a suceder es la síntesis de mensajeros de los genes alfa o de los genes inmediatamente tempranos. Estos mensajeros, ¿qué es lo que va a suceder con ellos? ¿Salen del núcleo? Exactamente. Van a salir del núcleo como buen mensajero, como todos los mensajeros lo hacen. Y entonces, ¿qué va a suceder? Llegan al ribosoma. Llegan a los ribosomas, exactamente. Que además es pues lo primero que se encuentran acá, ¿no? Al retículo endoplásmico rugoso, en donde tiene ahí sus ribosomas. Bueno, aunque acá me queda muy ajustada la célula, pero no es que este ribosoma se esté saliendo, ¿verdad? Entonces empiezan a sintetizar las proteínas. Aquí se da la traducción. ¿Qué proteínas se van a producir? Pues las proteínas alfa o las proteínas inmediatamente tempranas. Voy a ir borrando esto para que nos quede un poquito de espacio acá, ¿no? Entonces, como resultado de la traducción, vamos a tener a las proteínas alfa. ¿Cuál creen que sea la función de estas proteínas alfa? Aquí a poner a las proteínas alfa, son estas rojitas. ¿Podría ser factores de transcripción para las otras proteínas? Bueno, para los otros mensajeros más bien. Exactamente. Estas proteínas también son factores de transcripción, entonces también se van a venir a meter al núcleo. Y estos van a encender otros genes, no los que ya se habían encendido acá. Van a encender otros genes. Se van a unir a otras secuencias promotoras. Y entonces los genes que van a encender ahora, pues para que no sea tan complicada la cosa, son los genes beta o tempranos. Qué madrugador este virus, ¿no? Puros inmediatamente tempranos, tempranos.
Y entonces estos mensajeros, que ahorita voy a poner con rojo, no porque sean diferentes estructuralmente hablando, sino porque pues son de otros genes. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Pues lo mismo, ¿no? Salen, son reconocidos por los ribosomas y entonces empiezan a sintetizar otras proteínas, que ¿cómo se llamarán? Proteínas beta. Beta. Si vienen de los genes beta, son las proteínas beta. Ajá. Sí se ven diferentes, ¿verdad? Mis proteínas beta de mis proteínas alfa. ¿Cuál será Sí. el papel de esas proteínas beta? Igual que las alfa, Igual que las alfa. Más factores. o menos. También van a regresar al núcleo, ¿saben? Pero hay algo muy importante, ¿no? Que tiene que hacer este virus. Aparte de sintetizar proteínas. Sintetizar su genoma. Sintetizar su genoma. Entonces, estos genes beta, estas proteínas beta, esas son las polimerasas. Y no solamente polimerasas, son algunas helicasas, son timidincinasas, son un montón de proteínas que están involucradas en la replicación del genoma. Uh-huh. Bueno, nosotros decíamos que una célula no está sintetizando constantemente su genoma, ¿están de acuerdo? Una célula. ¿En qué momento la célula es capaz de sintetizar su genoma, de replicar sus cromosomas? Cuando se va a dividir. Cuando se va a dividir. A ver, Daniela. Fase S, ¿no? En la fase S, antes de la división. Acuérdense que dentro del ciclo celular tenemos la etapa G1, luego viene la S, luego la G2 y hasta después es la división. Pero casi en medio, digamos, del ciclo celular es cuando esta célula está completando su genoma. Uh-huh. Y es un poquito antes de que empiece la fase S, cuando esta célula pues va a tener todas las proteínas necesarias, ¿no? Para multiplicar su genoma. ¿Estamos de acuerdo? Este virus no necesita que la célula entre a fase S. Ya vieron, ¿no? Este virus es capaz de sintetizar sus propias polimerasas. Es capaz de sintetizar sus propias helicasas, es capaz incluso de sintetizar algunas proteínas como las timidincinasas, que son capaces de estas bases nucleotídicas, ponerles los 3 fosfatos, porque acuérdense que si las bases nucleotídicas no están trifosfatadas, no es posible que la polimerasa las reconozca y que las inserte en el genoma. Sí se acuerdan de eso, ¿verdad? Que tienen que estar trifosfatadas y ya las reconoce la polimerasa y entonces conforme las va pegando, pues les va quitando esos fosfatos, ¿no? Para que lleguen a atacar a este grupo OH. ¿Sí se acuerdan de eso? Si no se acuerdan, pues bueno, ahí más o menos le echan una revisada genética. Uh-huh. Bueno, el chiste es que este virus ya lleva todas esas enzimas, ya no necesita realmente que la célula entre a fase S. Pues ¿para qué se vino el núcleo entonces? Pues si ya tenía todo eso, ¿por qué no lo hizo afuera? ¿Qué necesita del núcleo?
O nada más es el placer de llegar y decirle a la célula, pues ahí te voy hasta dentro al núcleo. ¿Puede ser la protección que le da al virus ese organelo? Pues claro, una cosa es la protección, ciertamente, porque imagínense cuando han visto que una célula normal tenga DNA en el citoplasma. Eso sería una señal, ¿no? Una señal de que algo no está bien dentro de la célula. Obviamente, pues eso sería un problema. Pero algo más importante que eso, ya vimos que, por ejemplo, rotavirus, la estrategia que sigue para que no le vean su RNA de doble cadena, que tampoco es natural en el citoplasma, pues es estar siempre dentro de sus cápsides. Este virus están de acuerdo que podría hacer lo mismo, ¿no? Pero no lo hace así, tiene que llegar al núcleo. Déjenme, voy por un vaso de agua mientras que ustedes lo reflexionan un poco. Ya regresé, es que me hacen hablar mucho, ¿saben? A ver, entonces, ¿para qué necesita este virus llegar al núcleo? Aquí encontré que es para adquirir una envoltura lipoproteica. ¿O no? Sí, de hecho sí, su envoltura la saca del núcleo, desde el núcleo, pero no es ese el objetivo principal. Carlos, Maggie, Robert, Lupita, Joshua, Jesse, Brian, Juan Alberto, ¿sí andan por ahí? ¿Quién tiene que hacer la síntesis de los mensajeros? Sí, aquí ando, dice Carlos. Bueno, menos mal. ¿El virus no tiene esas proteínas? Sí, ¿qué proteínas? Bueno, lo que acaba de decir, para eso sintetizar esos mensajeros, entonces, ok, tal vez este virus tiene sus helicasas y sus telomerasas y esa parte, pero lo que conlleva la segunda parte ya de su síntesis de proteínas y eso, ¿sí lo tiene o no? No, no lo tiene. ¿Cuáles son esas? ¿Cuál es esa enzima principalmente? La Que le RNA falta. polimerasa. La RNA polimerasa 2. Juan Alberto Zara te dice que no está. Bueno, ok, Juan Alberto. Vale. Exactamente, o sea, sí, a lo mejor ya podríamos decir, bueno, pues si este virus lleva todas sus polimerasas, sus telomerasas no lleva, perdón, helicasas, girasas, es así, telomerasas no. Pero bueno, en realidad lleva todas las proteínas que necesita para la síntesis de su DNA, pero que no lleva y que sí necesita fundamentalmente, pues es la RNA polimerasa 2. Ajá. O sea, sí ya lleva sus factores de transcripción, decíamos, BP16 e ICP0, que son los que ya vienen desde el tegumento y entran. Pero pues sí, por muchos factores de transcripción que tengas ahí, pero si no tienes a la RNA polimerasa 2, que está dentro del núcleo, pues no funciona nada. Entonces, este virus, si bien ya lleva sus enzimas de la replicación del genoma, lo que sí tiene que tener aquí es esta enzima, o bueno, más bien para lo que llega al núcleo es por la RNA polimerasa 2.
Acuérdense que cuando hablábamos de virus de RNA, ¿quiénes hacían los mensajeros de esos virus de RNA? ¿Quiénes sintetizaban los mensajeros? Las polimerasas del mismo virus. La polimerasa del mismo virus, que muchas veces incluso ya iba pegada a la molécula I junto con el RNA. En el caso de virus que ya son los mensajeros, pues ya directo entra la traducción, pero este no, o sea, está muy padre mi DNA, pero eso no lo van a leer los ribosomas, ¿verdad? Uh-huh. Y como aquí no lleva ninguna enzima que le haga mensajeros, para eso necesita el núcleo, pero además es la parte inicial. Si nosotros no tenemos estos mensajeros que corresponden a las primeras proteínas alfa que me encienden a estos mensajeros que me van a sintetizar a las polimerasas, pues simplemente no se lleva nada a cabo. Ahí podría permanecer el DNA por años y no va a pasar nada, ¿no? Que obviamente no va a estar por años, ya dijimos, ¿no? Que obviamente un DNA en el citoplasma pues no es compatible con la célula. Uh-huh. Entonces sería degradado. ¿Misael quiere comentar algo? Dudas también se vale, ¿eh? Profe, yo tengo una duda, porque justamente, bueno, antes de que hablara eso, mencionó que, bueno, este virus no va a permitir que la célula entre en su fase S, o en la fase No, S no del es que ciclo no celular, permita, ¿no? más bien no necesita que entre a la fase S. Ah, ok. Si la célula fuera, porque además piensa en los epitelios en realidad son células que se están dividiendo constantemente, ¿no? Constantemente me refiero, pues, en comparación con otros tejidos. Si esta célula se llegara a dividir, si esta célula ya tuviera aquí sus polimerasas y todo, como esto ya está como en circular, está listo, porque además es lo primero que va a hacer el virus, circularizarse su genoma. Acuérdense que tenía esos repetidos en los extremos. Esos repetidos le sirven justamente para eso, para una vez que entra aquí, estos repetidos dicen, como son secuencias complementarias, como que van cortados un poquito de los extremos y se pegan. Uh-huh. Entonces, esto le va a servir para que si la célula en este momento estuviera en fase S y hubiera una replicación del DNA, no le hace ningún daño al virus, al contrario, porque entonces este genoma se podría dividir. No, bueno, no dividir, perdón. Se podría generar una copia, por lo menos una copia, ¿no? Exactamente, ahí entra mi duda. Entonces, vamos a observar en estos, bueno, en la replicación de los virus, que algunas células hijas puedan llevarse algunas partículas virales o incluso algunos genomas virales. Sí, puede ser. Uh-huh. Gracias. Entonces, en realidad, pues eso no le viene mal al virus, le conviene. Pero más bien la ventaja que tiene este virus es que si la célula no está en fase S, no lo necesita, ¿eh? O sea, este virus va a producir sus propias polimerasas y todo, y ya. Uh-huh. ¿Hasta aquí vamos bien? O sea, este virus no tiene que andarle esperando a la célula a ver si se le antoja dividirse. No, este ya viene preparado con todo. Hasta acá vamos bien, ¿verdad? Sí. Tenemos las polimerasas y tenemos el genoma. Y entonces ahora sí, ¿qué es lo que va a suceder? Dice Carlos, si está la célula en fase S, ya no necesitaría ese paso o su replicación sería mayor. Pues creo que ya fue más o menos lo que dijimos, ¿no? Que sí puede favorecer a la replicación del virus. Uh-huh. Pero bueno, o sea, si la célula no está en fase S, no pasa nada. Este virus aquí trae sus polimerasas. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Este genoma que ya está aquí circular, lo que va a hacer es cortarse aquí en un lugarcito. Ay, creo que justo le corté donde brilla. Vamos a cortarlo por aquí que se ve. Uh-huh. Como que se va a cortar, no es en un lugar así al azar, es en un lugar específico donde va a ser ese corte. Uh-huh. Y entonces la polimerasa va a reconocer esto que es el origen de replicación. Uh-huh. Así como los plásmidos, así como los genomas celulares, así como los genomas de las bacterias, los genomas virales que son de DNA también van a tener orígenes de replicación.
De hecho, este virus tiene 2 orígenes de replicación. Pero bueno, pues aquí la polimerasa va a reconocer este origen de replicación. Y entonces lo que va a empezar a hacer es separar esta cadena. Vamos a ponerlo mejor hacia abajo para que se vea mejor. Como que esta polimerasa como que jalara la cadena. Y entonces pues acá va a empezar también la síntesis, ¿no? Acá llega otra polimerasa. Y va a empezar la síntesis. Y en realidad la síntesis que vamos a tener es iniciando por aquí. O sea, esta como que la separa. Y va a empezar por aquí, va a empezar aquí a sintetizar esta parte. Esta parte. Conforme esto va sintetizando, ¿sí se alcanza a ver? Creo que no. Conforme esto va sintetizando, esto se va abriendo. Esto se va abriendo, y aquí empieza la síntesis rezagada en esta cadena que se va abriendo. Conforme esto se va abriendo, se va jalando, y aquí esto se va sintetizando. Y esto aquí se va sintetizando, los fragmentos de Okazaki, la cadena rezagada. Y esto sigue sintetizando, aquí va avanzando, y va llegando hasta acá. Cuando llega hasta acá, esta cadena se empieza también a separar y sigue sintetizando. Entonces aquí esta polimerasa va a estar aquí, girando sobre esta cadena, que era la interna. Voy a borrar esta para que se vea. Va a estar girando aquí sobre esta cadena interna, y esta se va a estar recorriendo. Y entonces se va a llevar a cabo la replicación por círculo rotatorio. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí va quedando claro? Aquí obviamente estos fragmentos de Okazaki se van uniendo. Y conforme esto sigue girando, esto sigue avanzando, y se empiezan a sintetizar más genomas. Más bien el crecimiento va a ser por acá, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Nos decía el otro día Ricardo, ¿no? Que parece más bien como si fuera un papel de baño. Sí, justamente, ¿no? Así como si lo fueran extendiendo. Un rollo. Me gustó la analogía, porque sí, efectivamente, ¿no? Ustedes tienen así. Y entonces esto va creciendo. Aquí obviamente se va sintetizando y esto va creciendo. Y aquí lo que estamos teniendo son varios genomas. Háganse de cuenta que justo así cada cuadrito del papel de baño va a ser un genoma, ¿no? Del virus. Y entonces aquí se van a ir acumulando los genomas. Y aquí vamos a tener una serie de genomas ahí acumulados. Que van a estar en concatámeros. O sea, simplemente están pegados los genomas. Esta concatamerización de los genomas, pues fíjense que también es una señal. Además de las polimerasas, que son las proteínas beta, también dentro de las proteínas beta va a haber otros factores de transcripción, que son estos grises, que también son beta. ¡Ay, puros factores de transcripción! Estos factores de transcripción ya no van a reconocer aquí al genoma circular. Estos ya van a reconocer aquí algunos genes, justo en estos que ya están así en concatámeros, que son los promotores de los genes gamma, ahora sí. Entonces empiezan a sintetizar los mensajeros correspondientes a los genes gamma y empiezan a salir del núcleo, se empiezan a traducir
Y entonces ahora se van a traducir como, ay, esto se ve muy demasiado abajo. Bueno, lo vamos a poner acá arriba. Son proteínas gamma. ¿Cuál creen ustedes que sea la función de estas proteínas gamma? Ahora sí estructurales. Ahora sí estructurales, exactamente. Entonces vamos a empezar a tener todas estas proteínas de la cápside viral. ¿Dónde dejé mis virus herpes? ¿Dónde los dejé? Aquí con tanto imán se me pierden. De veras ya los perdí. Ya los encontré. Entonces aquí estas proteínas gamma son todas estas de la cápside. También son estas, estas, que son de las membranas, ¿no? Entonces van a empezar ahí a pegar las proteínas de las membranas. Y entonces como que esto sí ya va agarrando forma, ¿no creen? Porque ya aquí tenemos un montón de genomas, que acuérdense que están así como mi papel de baño aquí, todos como todos ya listos. Y están todas las proteínas estructurales. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? O mejor dicho, ¿qué es lo que necesita hacer el virus ahora? Empaquetar el material genético. Empaquetar el material genético. ¿Y cómo creen que le puede hacer para empaquetar el material genético? Pues primero lo tiene que cortar, ¿no? Primero lo tiene que cortar. Pues sí, porque imagínense todo aquí, pues nomás no funciona así. Pero ¿quién creen que va a cortar ese material genético? Bueno, aquí lo interesante de este virus, entre otras muchas cosas que yo ya les platiqué, que yo espero que les hayan parecido muy interesantes, porque son estrategias muy bonitas. Estas proteínas de la cápside también regresan al núcleo, también tienen secuencias de localización nuclear. Y dentro del núcleo se empiezan a asociar y empiezan a formar las cápsides. Ustedes disculpen mi poca habilidad geométrica, pero todas estas proteínas se van metiendo aquí y van empezando a formar las cápsides. Bueno, además como que mis cortes de mis proteínas no están tan bonitos, según hacerlo muy práctico, miren, me quedan medio chuecas, pero bueno, ustedes ya espero que sí se lo estén imaginando, más más bonito, y que esto realmente me está formando la cápside, ¿no? Entonces todas estas proteínas entran y se empiezan a asociar en cápsides. Para que no se vean tan feas, pues vamos a... Ahora sí como que como en los programas de cocina, ¿no? ¡Tarán! Ya están aquí, ya tenía unas cápsides preformadas. Ahí sí. Se empiezan a formar las cápsides. Ajá, todas estas proteínas entran, se empiezan a ensamblar y lo primero que se forman son las cápsides vacías. ¿Y quién me va a cortar al genoma? Híjoles. Sí está medio complicado, ¿no? Porque el genoma está así, todo, pues todo junto.
Pues resulta que estas cápsides, en un sitio específico de la cápside, no es en todos los vértices, en un vértice está como medio abiertito, ¿ya vieron? Este es el portal. Y este portal es capaz de reconocer al genoma. Y entonces lo empieza a meter. Y yo siempre les digo que esto me recuerda mucho, ustedes han visto, ¿no? El juego ese de Pac-Man, que va así, chaca, 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 y se va comiendo los puntitos. Pues hagan de cuenta que aquí estas cápsides son algo así similar, ¿no? Una vez que encuentra aquí esta cápside del genoma, empieza a recorrerlo y cuacha, 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 cuacha. Y se lo empieza a engullir. ¿Hasta qué momento? ¿Se acuerdan que aquí mi genoma empezaba y terminaba con repetidos? Si se acuerdan, ¿verdad? Sí. Cuando nosotros hacemos aquí la copia, pues vamos a tener repetido y repetido. Y repetido y repetido. En realidad tenemos ahí 4 repetidos juntos. Cuando aquí termina uno, también tiene sus repetidos y aquí tiene otros repetidos. No, no es cierto, no son 4, son 2, perdón, ¿de dónde le saqué los 4? Y así. Entonces, esta proteína portal es capaz de reconocer esas secuencias y donde encuentra repetido y otro repetido, lo corta y se va con su genoma. Profesora, o sea que cada cápside tiene que esperar su turno para tomar un cacho. ¿Y eso Sí. no es algo negativo para el virus? Probablemente sea algo negativo, pero son procesos que funcionan relativamente rápido. No sé exactamente, no sabría decir en cuántos tal vez minutos pasa esto, pero sí es relativamente rápido. Lo que tenemos que considerar es que conforme se van formando estos concatámeros y están empezando ya a entrar, además recuerden que estas cosas se dan un poquito como simultáneas. ¿Qué es lo que se da simultáneo? Cuando salen las proteínas alfa para activar a las polimerasas, salen los mensajeros de las polimerasas, conforme van entrando a las polimerasas y van sintetizando, también van entrando estos factores de transcripción. Conforme esto va avanzando, pues se van empezando a sintetizar todo esto de las proteínas, ¿no? Se van sintetizando las proteínas y conforme va aumentando la concentración de proteínas, se va a hacer más eficiente esto de formarse las cápsides. Y también va a ser más eficiente que las cápsides localicen esto del genoma y de los concatámeros. Entonces va a empezar a entrar esta cápside, va a tener su genoma, ¿no? Y se va a ir. Y la siguiente, y así. Es relativamente fácil por la concentración de proteínas que ya va a haber ahí. Y pues en realidad estos concatámeros pues son muy, muy grandes. No sabría decir si a lo mejor existan algunos procesos por los que de repente por acá se corte algún genoma por alguna razón y estén ya transcurriendo eso también de forma simultánea, que 2 o más cápsides estén empezando a cortarlo, pero no es relativamente rápido. Pero además otra cosa es que ya este virus también modula, recuerdan que produce un montón de proteínas y que hay proteínas que además nosotros todavía no conocemos su función. Entonces seguramente hay muchas proteínas que van a estar regulando la célula, que van a estar regulando otros procesos para que el virus tenga toda la calma del mundo. Hay muchas proteínas que van a ser antagonistas de interferón, que van a evitar que se produzcan las proteínas de las células del MHC1. Entonces, realmente el virus va a tener ese tiempo de estar formando las cápsides, ¿no? Si al final tampoco se van a estar sintetizando otras proteínas de la célula, como podrían ser proteasas o algunas proteínas que pudieran incluso interferir con esto. O sea, el virus tiene tiempo, tiene chance. Entonces, no es una cosa así tan dramática, ¿no? Se van a ir aquí llenando las cápsides. ¿Sí, Miriam? Sí, está bien. Gracias. Bueno, otra duda. Pero esto ya también sería como muy en general. Un virus que ya está ensamblado dentro de la célula, ¿tiene capacidad de volver a infectar esa célula aunque se siga llevando ahí la replicación de su virus inicial?
No sé si me entendió. En el caso de los virus, por ejemplo, ¿se acuerdan, no? De los virus de RNA y todos esos. Por ejemplo, ¿se acuerdan de rotavirus? Que una vez que se ensamblaban estas DLPs podían sintetizar más mensajeros. Que en realidad eso era muy parecido al punto inicial, ¿no? Donde había llegado una partícula viral y se empezaban a producir mensajeros. Y eso se va replicando en realidad conforme vas formando DLPs. O sea, eso sí puede pasar con los virus de RNA, ¿no? En este caso no se podría. Aquí no, esto no es funcional. Ajá, o sea, esto pues simplemente se están ahí acumulando las cápsides. Pero ¿qué hace el virus? Aquí conforme se van empezando a acumular las cápsides, no es que se queden ahí sin hacer nada, inertes. Decíamos que estas proteínas de las membranas, ¿no? Que también son proteínas estructurales, todas estas glicoproteínas no solamente se están expresando acá en la membrana celular, también se están expresando en la membrana nuclear, en la membrana del retículo endoplásmico, en otras membranas. Entonces estos virus están aquí, se empiezan a acumular y en realidad también lo que van a hacer es empezar a asociarse acá con la membrana del núcleo. Y entonces aquí, además todas estas proteínas, recuerden que son del tegumento, también todas regresan al núcleo, o sea, prácticamente el ensamblaje es dentro del núcleo. Aquí se empieza a acumular el tegumento, aquí se empiezan a acumular estas proteínas, y entonces aquí los virus salen con su envoltura. Voy a quitar esto para que se vea aquí un poquito, nos queda un poquito de espacio. Este virus sale y en realidad sale del núcleo ya así listo. Muchas veces lo que sucede aquí es que, claro, salen del núcleo y se van a encontrar en el retículo endoplásmico, ¿están de acuerdo? Muchas veces en el retículo endoplásmico lo que van a hacer es dejar esta membrana y van a agarrarla del retículo endoplásmico y hagan de cuenta que van así como que cambiando de membranas cada vez. O puede ser que también se encuentren una vacuola y esa vacuola los lleve hasta la membrana celular y ya salgan. Y empiecen a salir estos virus de la célula. Entonces aquí sale otro del núcleo y así sucesivamente van saliendo. Entonces, en realidad, la célula, antes de romperse, está produciendo virus. O sea, como que lo están produciendo como que con calma, pero constante, ¿no? Va entrando una cápside, va cortando su genoma, va saliendo, va llegando otra cápside, corta su genoma, va saliendo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como que va con como que sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Y pues bueno, ¿cómo es la salida de este virus? Por exocitosis. Ahora, lo que sí puede pasar y que ustedes van a ver en el laboratorio, bueno, por lo menos lo van a ver de forma teórica o ustedes están con la profesora Paola, ¿verdad? Con la profesora Juanita. No, con la profesora Juanita no. Por ahí tenemos unos videos del efecto citopático de herpes, entonces pues se los vamos a mostrar. Muchas veces lo que puede pasar es que si este virus ya está aquí dentro de la célula y aquí se están expresando proteínas de la célula, estas proteínas, digo proteínas del virus, pero en la membrana celular, estas proteínas que están aquí expresándose, al final están acá en contacto con otras células, ¿están de acuerdo? Porque son los epitelios. Si ustedes lo tienen en una botella, al lado tienen una célula que está en la monocapa. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. O sea, esto puede ocurrir tanto in vivo como in vitro. Entonces, estas proteínas, al final aquí tienes GC, GD, todas, ¿no? Y acá al lado tienes un receptor celular para estas proteínas. Esto puede ser que se active y puede ser que incluso esta célula, no el virus, esta célula infectada, como está expresando las proteínas del virus, se fusione con la célula de al lado, que supongan aquí que es mi cuadrito café. Y entonces al final me hacen una célula así gigantona. Este virus ya ni siquiera en realidad tendría que salir de la célula. Al momento que estas células se fusionan, este virus ya está acá, dentro de la otra célula, y ya puede irse directamente al núcleo y empezar a funcionar.
Otra cosa es que si en algún momento esta célula por alguna razón se reventara, se rompiera, estos virus que ya están aquí preformados, pues ya salen. Y entonces en realidad eso hace que este virus sea también como bastante efectivo en su producción de virus. ¿Sí me explicó? Sí, profa. ¿Hasta aquí alguna duda? No, creo que no. No, profesora. Profa. Bueno, pues entonces para ya nada más ver un resumen y ya son las 8:30, qué rápido se nos va el tiempo. Yo me emociono acá en la plática. Más bien es lo que pasa. ¿Sí? Entonces decíamos, si nosotros resumimos este ciclo de multiplicación viral, vamos a tener que aquí pues entra el virus por fusión de membranas, desde acá. Se fusiona la membrana celular con la membrana viral. Esta cápside se dirige hacia el núcleo con ayuda de este citoesqueleto, mientras esta proteína VHS lo que va a hacer es pues desestabilizar los mensajeros que se estén traduciendo de la célula. Mientras BP16 pues viene aquí al núcleo donde ya se circularizó mi genoma y esto va a encender genes. ¿Qué genes me va a encender? A los genes alfa y se van a sintetizar sus mensajeros correspondientes y se va a hacer la síntesis de proteínas inmediatamente tempranas. Estas proteínas inmediatamente tempranas o alfa no son otra cosa que más factores de transcripción que van a regresar otra vez al núcleo, van a encender otros genes que son los genes beta. Se producen estos mensajeros se traducen en proteínas beta y estas proteínas beta van a regresar. Las proteínas beta son las polimerasas y entonces nos van a producir este DNA concatamérico. Esto también pues es una señal para que ahora se produzcan estos mensajeros ayudados por algunos factores de transcripción que fueron también betas. Y estas proteínas que son de los genes gamma, vean que además se sintetizan, se producen los mensajeros de aquí, no de este, sino del concatámero. Estos genes gamma ya van a ser las proteínas gamma o proteínas estructurales. Estas proteínas estructurales, algunas van a regresar al núcleo, como dice aquí este cuadrito rojo, perdón, y otras se van a expresar en las membranas, en todas las membranas. Vean aquí que se estaban expresando en las proteínas del retículo, en las membranas, perdón, en las membranas del núcleo, en la membrana celular, en la membrana del aparato de Golgi. Todas estas proteínas de la cápside se regresan, forman las cápsides y las cápsides van a empezar a encapsidar, valga la redundancia, el genoma. Desde aquí también se les van a empezar, vean aquí, a acoplarlas a algunas proteínas del tegumento y los virus aquí van a salir envueltos. Aquí, como les decía, pueden suceder dos cosas. Puede ser que este virus conserve la envoltura del núcleo y simplemente salga en forma de vacuolas, ¿no? Y así como de vacuola, esta vacuola lo lleve al aparato de Golgi y salga del aparato de Golgi en otra vacuola, o puede ser que incluso esta vacuola ya lo lleve hasta la membrana, pero puede salir así. Otra es que puede que cambie aquí su membrana, deje la membrana que tenía, salga como desnudo y adquiere aquí una membrana en el aparato de Golgi. Y ya, aquí generalmente del aparato de Golgi siempre van a salir como en vacuolas. Y estas vacuolas pues ya lo van a llevar hasta la salida y va a salir por exocitosis. Un punto aquí importante que me gustaría comentar y antes de que se me olvide, o más bien primero preguntarles, ¿cuál es la ventaja de que esta traducción de proteínas se lleve así en 3 pasos? Ya dijimos, ¿no? Para empezar, no se van a producir toda esta bola de proteínas, toda esta bola de proteínas de la membrana y todo desde el principio.
que podría ser un gasto, ¿no? De energía, estar produciendo tantas proteínas desde el principio. Pero además del gasto de energía, ¿cuál creen que es la ventaja? ¿Menos errores? Pues a lo mejor sí, menos errores. ¿Por qué? Porque imagínense que se produjeran todas estas proteínas al mismo tiempo. Puede ser que estos factores beta pues ya no permitieran que se empezaran a pegar estos factores de transcripción de las proteínas alfa y que a lo mejor no tuviéramos suficientes polimerasas. Pero la cosa también sería que imagínense, por ejemplo, estas proteínas gamma, que se empezaran a producir desde acá etapas muy tempranas y se empezaran a formar las cápsides. Incluso se podría correr el riesgo que de alguna manera este genoma, que todavía ni siquiera se multiplica, se me antoja difícil porque obviamente está aquí en forma circular. Recuerden que esta proteína, dijimos, del portal va a reconocer como esos repetidos, ¿no? Si estos repetidos están aquí como en círculo, pues a lo mejor es difícil que los reconozca, pero a lo mejor no. Imagínense que estas cápsides que se están formando se engulleran, digamos, a este genoma antes de replicarse, pues estaríamos perdiendo el molde, ¿no? Entonces sí sería como complicado de repente tener todas estas proteínas juntas. Pero además otra cosa son gradientes de concentración. Ustedes, por ejemplo, recuerdan, cuando ustedes hablaban o cuando veían el complemento, me gusta relacionarlo con el complemento porque es algo que, como les digo, ustedes ya conocen. Recuerdan que una proteína activaba a otras y esas otras a otra. Se hacía un efecto de cascada, pero además este efecto se iba como haciendo más grande, ¿sí se acuerdan? Porque obviamente el hecho de que una active a otras y a otras y a otras, entonces al final después tienen un montón de proteínas activadas por una sola. Aquí va a suceder algo similar. Cuando ustedes tienen este efecto de cascada, ¿no? Que aquí estas pocas proteínas me están encendiendo me están encendiendo aquí algunos promotores, me están sintetizando. Aquí una proteína no se va a unir a solamente un promotor y ahí se va a quedar por siempre y para siempre. Me lo va a encender y va a llamar a la polimerasa y ya. Y esta proteína puede ser que me vuelva a encender ese factor, ese promotor, o me encienda otros que están cercanos o que son relacionados. Entonces aquí una proteína me va a encender a varias de estas y varias de estas me van a encender a varias de estas, tan así que aquí, por ejemplo, como yo les decía, ¿no? Aquí este concatámero, ¿cuántos promotores creen que puedan encontrar de las proteínas estas de cápside? Ya no van a encontrar uno, van a encontrar un montón, porque obviamente aquí ya tienen un montón de genomas. Entonces, el hecho de que esto se vaya amplificando, de que aquí una proteína a lo mejor me produzca 10, por ponerle un número, y estas 10 aquí me produzcan 100, esto va amplificando. Si yo no lo hiciera a 100 pasos, si yo no lo hiciera en esa cascada, pues a lo mejor sí llega y me enciende una de cada una. ¿Y de qué me va a servir? Un factor de transcripción para la glicoproteína C o para la proteína de cápside, ¿no? Si aquí ya realmente necesito un montón, ¿no? De esos factores de transcripción, porque ya tengo aquí muchas copias del genoma que todas tienen que ser encendidas, o bueno, no todas al mismo tiempo necesariamente, pero pues ya podemos encender muchos, ¿no? Entonces esto que sea en cascada, pues además me va a garantizar la eficiencia de esto. O sea, no solamente es en términos de no gastar energía, sino que realmente la eficiencia no solamente es decir, pues produzco todo así de a montón, sino de de hacer esto más efectivo, ¿no? Que una me produzca más y esas me produzcan todavía más y esto sea más efectivo y me garantice realmente que al final se me van a estar produciendo un montón de proteínas de cápside que yo necesito, que se me van a producir un montón de polimerasas, ¿no? Que a lo mejor ustedes pueden decir, pero pues una es la que va aquí. Sí, pero ya cuando tengo acá mi línea, todos esos fragmentos de Okazaki están de acuerdo que necesitan una polimerasa que vaya avanzando, ¿no? Entonces ahí es donde voy a necesitar un montón de proteínas. Entonces ahí es como vamos a hacer esto más eficiente. Bueno, pues creo que sería todo por hoy y casi me eché las 2 horas, ¿eh?
Profa, yo tengo una duda con algo que mencionó al principio. Ajá, sí, a ver. Bueno, había dicho que este virus podía entrar en un estado de latencia, Ah, es cierto, la latencia. pero, ajá, pero ¿qué factores son los que hacen que este virus entre en este estado? Y también, ¿qué factores son los que hacen que vuelva a proliferar? Muy buena pregunta y la respuesta es que no se sabe a ciencia cierta. Vamos a explicar antes qué es esto de la latencia. Esto que les expliqué, esto se llama ciclo productivo. Y es pues básicamente producir la progenie viral. Esto ocurre en células epiteliales, pero yo les decía que el virus también es capaz de infectar neuronas, neuronas de los ganglios sensoriales. Una vez que el virus entra a la neurona, déjenme bajar todo esto para que nos pueda quedar claro. Una vez que el virus entra a la neurona, sucede lo mismo, ¿no? Se fusionan las membranas, los virus entran, pero aquí en lugar de que se empiecen a sintetizar los mensajeros, estos famosos alfa, mi cromosoma se queda así, circular. Y ya, no pasa nada. Se cree que hay algunos RNAs que se están aquí produciendo, pero ni siquiera se traducen. De hecho, se les llama transcritos de latencia. Y ya, ahí están. Se cree que el tipo de célula puede ser la clave, ¿no? Que a lo mejor hay algunos factores, digamos, en las neuronas que eviten que sucede todo esto de los genes alfa, beta, gamma, etcétera. Se cree que puede ser una cuestión de la célula en sí, pero también es posible que sea el mismo genoma el que diga, no, ¿sabes qué? Aquí pues me quedo así, y que justamente estos transcritos de latencia sean los que están regulando esa parte, ¿no? Que no se sintetice nada más. Cuando tenemos en el organismo una disminución de la respuesta inmune, entonces sí se desata todo este mecanismo de proteínas alfa, beta, gamma, ¿no? Pero no se sabe exactamente cuáles son esos factores o cuáles son esas interacciones o si el virus va a sintetizar algunas proteínas o más bien, como les decía, es la célula la que de repente tiene algún cambio porque bajó el sistema inmune y entonces ya se producen, ¿no? Estas proteínas y todo el ciclo productivo. Entonces aquí cuando nosotros tenemos el ciclo de latencia es esto. Este virus simplemente se queda aquí, quiescente, con estos transcritos de latencia y así pueden pasar años, ¿eh? Años y el virus no le va a pasar nada. Simplemente ahí está su genoma, está pues dormido y ya, ¿no? Esto pues obviamente al virus le conviene, porque pues ustedes de entrada, bueno, si la célula se llegara a dividir, esta célula del ganglio sensorial, pues ya vamos a tener 2 células infectadas, que era justo lo que decíamos hace rato, ¿no? Si la célula ya está en fase S, pues entonces ya vamos a tener 2 células infectadas una vez que esta célula se divida, y pues eso obviamente le conviene al virus, ¿no? Se considera que esta cuestión de latencia en realidad es un mecanismo de escape del sistema inmune. ¿Por qué será un mecanismo de escape del sistema inmune? Porque al no producir ninguna proteína ni nada, no se detecta el virus. Imagínense quién se va a dar cuenta que esta proteína, o sea, si esto, al final esto obviamente va a desaparecer, solamente va a quedar el genoma, no está produciendo proteínas, no está haciendo nada. Entonces, el sistema inmune, y esta célula ni siquiera necesita bajar su producción de MHC, nada, porque no hay proteínas que se estén presentando. Entonces, esto no lo va a ver nadie del sistema inmune y esta célula va a estar ahí infectada. Como les digo, baja el sistema inmune y entonces esto ya se empiezan a producir estas proteínas, las proteínas
alfa y entonces empieza todo el ciclo, ¿no? O sea, una vez que se empiezan a sintetizar las proteínas alfa, ya no hay quien pare ese ciclo, que era como les decía, no es esa cascada de activación. Pero obviamente eso le conviene al virus porque pues una vez que ya baja el sistema inmune, vale otra vez, empieza a desarrollar toda esta cascada de activación, se empiezan a producir un montón de partículas virales y puede infectar otras células. Y entonces es por eso que tenemos esas reactivaciones, ¿no? Que tenemos un fuego labial y después pueden pasar años y no tenemos aparentemente nada y después viene la época de exámenes o viene una época en la que a lo mejor algo nos pasa, no nos estamos alimentando bien, nos baja el sistema inmune y nos sale, ¿no? Hay personas tan desafortunadas que nada más hace tantito calor y ya le sale el fuego labial, ¿no? Y ya hasta saben, ¿no? Ay, o me dio temperatura, me va a salir mi fuego labial. Profesora, entonces una vez que una persona se contagia de herpes, ¿ya lo va a tener ahí siempre? Exactamente. Este virus, decía mi jefa, la doctora Blanca Lilia Barrón, los herpes son los únicos fieles. O sea, una vez que tú te infectas ya no te curas. ¿Por qué? Porque justamente, como les decía, esto es muy difícil de eliminar. Estas células que están infectadas nada más aquí con el genoma que nadie ve. Si esta célula se divide, pues van a ser ahora ya 2 células infectadas. Incluso si no bajara el sistema inmune, si aparentemente no tuvieras replicación, pudiera ser que esta célula de repente se activaran las proteínas alfa, se produjera un poquito, que a lo mejor incluso tú no lo alcanzas a ver. Te digo, eso es lo que muchas veces pasa, que hay mucha gente que se le reactiva esta célula, empieza a producir virus, pero eso no va a ser suficiente para que te dé una lesión, ¿no? A nivel de la mucosa, pero sí puede ser suficiente para que el virus esté excretando en la saliva, por ejemplo, y entonces se va propagando de persona a persona. Entonces este virus ha evolucionado maravillosamente y perfectamente para no producir tanto daño, adaptarse a su hospedero e irse diseminando en la población. De hecho, se habla de que un 90% de la población mundial, 90%, tenemos el virus herpes simplex tipo 1. Si ustedes han tenido una vez en la vida fuegos labiales, tienen el virus. Exacto, el amor se va, pero el herpes se queda. Justamente, María, esa también, esa frase también la he escuchado. Entonces, pues sí, y pues lo mismo pasa con el herpes simplex tipo 2, que ese, como les decía, se encuentra principalmente en el área genital, y ese sí se transmite por contacto sexual. También el virus herpes simplex, si ustedes lo tuvieran en una localización genital, pues obviamente también se va a transmitir por contacto sexual. Bueno, ¿alguna otra cosa? Y qué bueno que me recordaste, Lupita, ya se me andaba yendo esto de la latencia. De todos modos, ¿no? Cuando habláramos de la patogénesis del virus herpes, pues lo íbamos a revisar. No crean que se nos iba a olvidar de todo el curso, pero pues bueno, aprovechando ahorita que había chance. Bueno, no sé, otra duda, otro comentario. ¿No? Bueno, pues entonces hasta aquí termina la